Cada persona es una nueva puerta de entrada a un mundo diferente y hoy abrimos la puerta a un experto en diversidad, inclusión y comunicación intercultural. Como director y consultor de Belonging D&I, acompaña a empresas internacionales a promover espacios laborales más diversos, equitativos e inclusivos, donde las personas tengan el mismo acceso a las oportunidades independientemente de su identidad. Su libro Privilegio para privilegiados es una guía valiente que analiza el paradigma de la normalidad para transitar un nuevo camino, una nueva mirada. Como aliados, hoy en Nadie es Normal, Marcelo Baudino. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Azul? Pues muy bien, aquí desde España, tú desde Argentina, conectando los dos continentes. Bienvenido y muchas gracias por sumarte a Nadie es Normal, que es este podcast en el que queremos hablar de la diversidad, de la equidad y de la inclusión, pero de otra manera, con personas además que sabéis muchísimo de todo esto. Y vamos a hablar mucho de privilegios y de sesgos y de cambiar patrones y de normalidades. Pero antes de eso, para que todos y todas te conozcan mejor, ¿quién es Marcelo Baudino? Así de cerca. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A mí es un placer estar por aquí, conversar. Son temas que me apasionan, que los vengo trabajando ya hace varios años, por lo tanto, siempre disfruto este tipo de conversaciones. A la hora de definirme, me gusta definirme como una persona con muchísimos privilegios, ¿no? Fíjate solamente, digamos, que soy un varón cis, heterosexual, que estoy en la franja etaria que ya genero credibilidad solamente por mi edad, que tengo un cuerpo, una constructura física que está muy alineada a lo que espera la sociedad de un cuerpo, de un varón y demás. Por lo tanto, eso inevitablemente me define, además de otras cosas, por ejemplo, ¿no? Que bueno, tengo mi propia consultora, que tengo también la suerte de estar haciendo lo que me gusta, trabajando en formación y consultoría en el sector privado con temas relacionados a promover un espacio laboral donde la gente pueda sentirse a sí misma, pueda sentir que pertenece, se sienta respetada, incluida. Entonces, eso es un poco lo que me define y por supuesto estoy en constante evolución, cambiando, probando cosas nuevas y demás. Ujú. Belonging se llama precisamente, ¿no? Ese sentido de pertenencia Exactamente, importante. belonging. Y llevas muchos años, además, trabajando con líderes de opinión, con personas también, equipos multiculturales en muchos países, principalmente en Latinoamérica. Los 10 últimos años, vamos a poner más o menos. ¿Has notado algún cambio, algún progreso, algo que digas, se va notando la diferencia, sobre todo en el ámbito empresarial? Em, sí, digamos que los últimos 5 años, por lo menos, es un tema que está en agenda, es un tema que se está debatiendo, hay una demanda social, digamos, para trabajar este tipo de temáticas. Después, en términos de empresas y organizaciones, te encontrás de todos, ¿no? Algunas organizaciones están con un compromiso genuino, con un liderazgo involucrado en la conversación, redefiniendo políticas, estructura, buscando cambiar un poco la cultura de la organización hacia un poco más incluyentes. Y otras organizaciones no. Otras organizaciones están un poco pintando de rosas en determinadas fechas, el arco iris de tanto tanto, pero no se ve un cambio genuino y después el cambio, al ser un cambio cultural, es lento. Se va viendo muy lentamente algunos progresos, no siempre es lineal, a veces se avanza un poco y a veces se retrocede un poco. Y también acá son, digamos, el sector privado depende mucho de lo que se haga desde el sector público, ¿no? De lo que el Estado va marcando para progresar en este tipo de cuestiones. Por lo tanto, hay que trabajar de manera conjunta. Si de un lado no se promueve la diversidad, equidad e inclusión, del otro lado no tanto. Por lo tanto, se está avanzando un poco, pero no al ritmo que nos gustaría y no de manera lineal, digamos. A veces un poco nos ilusionamos de más y cuando vemos algunos números, seguimos viendo que el liderazgo está esencialmente ocupado por varones, que, bueno, ciertos grupos subrepresentados no están llegando. Hay todavía ciertas resistencias a un cambio genuino. Ujú. Pues vamos a hablar directamente ya de privilegios, porque tengo aquí tu libro, que me ha encantado, Privilegio para privilegiados, una guía valiente
para transitar el camino del aliado. A mí, te decía que lo he subrayado prácticamente todo, no sabía qué quitar porque está además estructurado de una manera en la que vas diseccionando todos esos puntos importantes que debemos entender, porque una cosa importante es que tenemos que comprender primero qué es, qué significa, qué implica y sobre todo qué papel podemos tener el resto de las personas privilegiadas, efectivamente, yo también lo soy, en ese cambio social, cultural y, por supuesto, también laboral dentro de las empresas. Si empezamos por el principio, es la función de involucrarse. ¿Cómo crees que nos podemos involucrar? Yo creo que eh, el involucramiento de las personas con privilegios es bastante complejo porque están del lado beneficiado de la desigualdad, ¿no? Yo creo que nadie te va a negar que hemos crecido en sociedades desiguales, llenas de estereotipos y de prejuicios, ¿no? Y si hay una desigualdad, además de que obviamente que hay personas, hay identidades que están enfrentando obstáculos y barreras adicionales, eso quiere decir inevitablemente que hay personas que están teniendo ventajas que no hicieron nada por tenerlas, ¿no? Que solamente por su identidad ya de repente se les cree más, se los tiene más en cuenta, se proyecta su futuro y demás. Por lo tanto, la gran paradoja de los privilegios es que por lo general quien los tiene no se da cuenta de ellos, ¿no? Entonces, como no se da cuenta de sus privilegios, le es muy difícil empatizar con las causas que están luchando las personas que están enfrentando desigualdades, ¿no? Y quienes se involucran y se movilizan para lograr mayor equidad y igualdad son las personas que enfrentan las desigualdades. Lo vemos en movimientos feministas, el movimiento Ni Una Menos, Me Too, eh, los colectivos LGTBIQ, el orgullo, los movimientos racializados, Black Lives Matter. Justamente son quienes enfrentan desigualdades los que se movilizan. Entonces, ¿qué sucede? Que quienes tenemos los privilegios no entendemos el porqué, o peor aún, a veces pensamos que todos estos movimientos por la igualdad, la equidad, van en detrimento nuestro, ¿no? Que vienen a quitarnos derechos, que es muy alejado de la realidad, porque en ningún momento se habla de quitar derechos. Entonces, claro, los privilegiados no nos involucramos, no entendemos, a veces nos ponemos a la defensiva, a veces resistimos, sin entender que esta desigualdad, por más de que los privilegiados tengamos algunas ventajas extras, también coarta muchísimo nuestra libertad, porque nos impide movernos en territorios que realmente nos gustaría hacer. El mandato del privilegio es mantenerlo y ampliarlo. Y eso nos resta muchísima libertad. Entonces, hasta no entender eso, no nos involucramos, ¿no? Y justamente los privilegiados son los que están en posiciones de poder. Por lo tanto, se arma una polarización, una lucha que no tiene sentido, ¿no? Porque esa desigualdad solamente crea perdedores en nuestras sociedades y en nuestras empresas. Ujú. Ciertamente, si no necesitas algo, pues no necesitas comprender, porque otros sí, ¿no? Es bastante complicado y de hecho, como la vida da muchas vueltas, a veces uno nace con unos privilegios, pero por el transcurso de la vida, las cosas que ocurren, puedes llegar a perderlos en algún caso. Y me refiero, por ejemplo, a algo pues, muy visible que es el tema de la discapacidad, ¿no? Tú puedes nacer sin ninguna discapacidad y al transcurso de tu vida tener una, del tipo que sea. Y ahí es donde probablemente por esa propia experiencia, o tú directo o alguien de tu familia, comprendes las dificultades que rodean esa situación, ¿no? Sí, tal cual, digamos, cuando te toca más en carne propia, ya sea en primera persona con el ejemplo que das o en tu entorno cercano. Muchos líderes me han dicho, Marcelo, yo me empecé a involucrar cuando mi hija me empezó a decir, papá, esto no es así, papá, esto. Y eso también, digamos, a mí me causa un poco de sabor agridulce, porque es como, hasta que no te toque de cerca, eh, no te vas a involucrar. Suena un poquito limitado, ¿no? Mm. Eh, Hoy, por suerte, tenemos toda la información para poder acercarnos con empatía, escuchar otras voces. Pero sí, en eso es complejo, más teniendo en cuenta que los privilegios no se eligen, nadie elige sus privilegios, porque nadie elegiría no tener privilegios, ¿no? Entonces, eso vienen dados y no puedo renunciar a los privilegios a menos de que suceda, como vos decís, hace
un ejemplo, algún tipo de desgracia o algo que me pase que de repente tenga que empezar a ser usuario de silla de ruedas o algo por el estilo. Pero la idea es ver cómo hacemos para llegar a esas personas que no les toca de cerca, por lo tanto no se suman a conversaciones, están en conversaciones con personas similares a uno mismo, que gozan de los mismos privilegios y, y por ende no desarrollo una perspectiva distinta, no entiendo que quizás mis ventajas o mi realidad, mi experiencia en la empresa es distinta a la experiencia de una mujer, de una persona racializada, de una persona homosexual, de una persona con discapacidad. Entonces, y no me queda otra que si no me conecto y escucho a quienes no tienen privilegios, nunca voy a entender esa desigualdad. Ujú. Ahí hay que salirse de la normalidad y enlazamos con el título de este podcast y con uno de los capítulos, porque efectivamente, de manera literal, nadie es como tú, de ninguna de las maneras. ¿Cómo puedes o cómo definirías tú lo que es y lo que es normal o esa normalidad? Bueno, como vos decís, yo estoy de acuerdo, o sea, en términos teóricos, la diversidad humana es tan amplia que no hay ningún ser humano que comparta los mismos tratos identitarios al 100%. Y eso me parece algo mágico, algo hermoso, comprender la diversidad como un todo. Ahora bien, crecimos en una sociedad que suele premiar o favorecer determinados tipos de identidad. eh, Esos tipos de identidad que en determinados espacios favorece, promueve, es lo que se termina normalizando, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente laboral, el que sea el varón, el liderazgo lo imaginamos como el varón, cuidado del hogar, lo normal, lo que esperamos es una mujer. Entonces, esa normalidad lo que hace es que cuando mi identidad encaja con lo esperado, por lo general la sociedad no me cuestiona. Digamos, no me doy cuenta, no enfrento obstáculos. Y ahí lo atamos con privilegios. Por general, cuando la identidad está normalizada, empiezo a ser sujeto de privilegios, ¿no? Porque si a mí se espera que un liderazgo sea varón, cuando yo soy varón y estoy en liderazgo, la gente me va a creer, la gente me va a cuestionar menos. Pero si le espera un varón y de repente hay una mujer en el liderazgo, como se sale de la normalidad, ¿qué pasa? Se la cuestiona mal, cuando comete un error se lo atribuye al género, se le sube la vara, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, la normalidad de nuevo, es el mismo paradoja, ¿no? Que cuando yo estoy normalizado no me doy cuenta. Solamente me empiezo a dar cuenta de la normalidad cuando me salgo al respecto. A mí me pareció un ejemplo muy sencillo. En Argentina todo el mundo come carne, por lo tanto uno no ni siquiera tiene que pensar en su identidad carnívora cuando está en Argentina. Yo hace 12 años que soy vegetariano y el salirme de lo esperado en Argentina me ha llevado un montón de críticas, me tengo que justificar, tengo que dar explicaciones, como que si le debo explicaciones porque me salí de lo normalizado, ¿no? El tema es que a nivel consciente podemos debatir y decir, no existe lo normal, digamos, pero a nivel inconsciente solemos relacionar lo normal, lo que está normalizado por la sociedad, como lo correcto, como lo que está bien. Ujú. Entonces, cualquier aspecto de la identidad que se sale de la normalidad, lo cuestionamos mucho más, lo criticamos, lo estereotipamos, lo ridiculizamos y demás. Y por lo tanto, reproducimos esas mismas desigualdades que hemos crecido. Nos volvemos en agentes de la desigualdad, ¿no? Sin darnos cuenta, eso es lo más irónico, lo más difícil de todo, ¿no? Ujú. Sí, me imagino que cuando te inviten a un asado, decir que tú no comes asado es un poco shock, ¿no? Para un argentino. Y la gente se suele preocupar, la gente hace bromas y ¿Te demás. Yo pasa le digo, algo? tranqui, yo me llevo mis hamburguesas vegetarianas, yo me llevo mi morrón con huevo, me llevo mi proboleta. Y ¿sabes qué? Al final todos quieren probar mi comida también, ¿no? Entonces, También. la idea es eso, ¿no? Es animarse a validar otras identidades que no están normalizadas. Nos pasa, yo pregunto a veces en las Mm, empresas, ¿tenés algún colega trans? Y la gran mayoría te dice, no, ¿por qué no tenés una colega trans? ¿Qué ujú, sucedió? ¿Qué barreras adicionales están enfrentando que no llegan a las empresas? ¿Qué estereotipos ujú. hay? ¿Tenés una persona con discapacidad en tu equipo? ¿Por qué no? ¿Será que no hay nadie con las capacidades para hacer una tarea en tu equipo?
o porque tiene barreras adicionales. ¿Nos ponemos a prepararnos para removerlas? De eso se trata la conversación, empezar a preguntar qué identidades no normalizadas no están formando parte de nuestra realidad, porque nos estamos perdiendo del valor y la magia de la diversidad humana, justamente, ¿no? Ujú, precisamente. Y en cierto modo es nuestro cerebro el que nos traiciona, ¿no? Porque estamos dimensionados en un paradigma que es el que nos toca. Tú vives en España y tienes unos paradigmas y si yo me voy a otro país, ahí dejo de ser normal, ¿no? Y a ti te pasa exactamente lo mismo cuando vienes a España, cuando vienes aquí a Barcelona, que es donde nos hemos conocido, pues aquí ya no eres tan normal, ¿no? Entonces, esa parte enlaza perfectamente con algo que me parece fascinante y complejísimo, que es el tema de los sesgos. Y tú destacas 3. ¿Cuáles son esos 3 principales sesgos que representan una barrera importante? Sí, y de hecho hay muchísimos sesgos. Yo creo que a todas las personas nos gusta pensarnos como seres racionales, objetivos, que no discriminan, pero en realidad que nuestro cerebro funciona esencialmente de manera inconsciente, ¿no? A mí me gustan los datos duros, especialmente para las personas privilegiadas como yo. Hay muy poco que debatir con un dato duro, ¿no? Que el 70% de las decisiones en el ambiente laboral la tomamos de manera inconsciente, que eso es funcional para nuestro día a día. Y claro, en estos sesgos, cuando entendemos que esa decisión que vas a tomar va a estar sesgada, recién ahí podés hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, hay de todo tipo de sesgos. Creo que el sesgo más común y más potente es el sesgo de afinidad, ¿no? Que básicamente es una tendencia humana evolutiva que solemos favorecer a aquellas personas que son similares a uno mismo, ¿no? De nuevo, todo esto sin darnos cuenta, la parte inconsciente es fundamental, ¿no? Entonces, y de repente si en mi equipo somos esencialmente varones de tal universidad, blancos, y vamos a tender a favorecer en nuestra decisión a aquellas personas que se asemejen con esa identidad, ¿no? Eh, por comodidad, porque es más fácil y demás. Entonces, claro, el reconocer que estamos sesgados nos da la posibilidad de, por lo menos, observar un momento, ¿estaré eligiendo a esta persona porque se parece a mí o porque es la mejor persona para el puesto, ¿no? Porque en definitiva después nos miramos y todos somos todos similares, ¿no? Parece que hemos cortado por la misma tijera en el trabajo, ¿no? Y el tema es que esos estereotipos que tenemos, que hemos crecido en las sociedades, plantea, o sea, algo muy común en España, un refugiado. Tenemos un montón de ideas, ¿no? Eh, Nuestro cerebro, justamente para ahorrar energía, va a tratar de confirmar ese estereotipo, ¿no? Y si yo pienso que los refugiados son problemáticos, ante el primer tema que planteen, mi cerebro va a decir, ah, viste, son problemáticos. Si Mm, viene un europeo, un español, y hace la misma comentario, quizá ni siquiera lo vea, ¿no? Y eso pasa con mujeres y varones, ¿no? Si yo pienso que las mujeres son muy emocionales, en el momento de que exprese alguna emoción, yo digo, pues, las mujeres son emocionales. Pero aquí viene un varón y expresa las emociones y yo no lo atribuyo al género, ¿no? Entonces está ujú, bueno anticiparnos a eso, porque es muy difícil, no podemos eliminar los sesgos inconscientes, ¿no? La apariencia, por ejemplo, ¿no? Ver los cuerpos. Yo tengo una idea de lo que es una persona exitosa en mi empresa. Si tu cuerpo se asemeja a esa idea que ya tengo, lo voy a tender a favorecer. Y de nuevo, ¿quién pierde? La diversidad. O incluso si yo de repente contrato a una persona que se sale de la normalidad, en la empresa va a enfrentar un montón de obstáculos. Entonces, pierde la diversidad, pierde la equidad, pierde la inclusión, ¿no? Y ahí está también reconocer el por qué deberíamos promover diversidad, equidad e inclusión, ¿no? ¿Cuál es el valor para mí como persona, para mi empresa, para mi sociedad, ¿no? Entonces, si entendemos que esto es en beneficio de todas las personas, ponemos mano a la obra, ¿no? Empezamos a hacer algo, mm. queremos, nos involucramos, ¿no? Pero sí, los egos inconscientes terminan siendo una barrera tremenda para abordar este tipo de conversaciones porque no nos asumimos como parte del problema, ¿no? Pensando de que yo no me interesa el género, no me interesa el color de piel, y yo te creo en términos conscientes. Pero en términos inconscientes no tenemos la capacidad cerebral para hacer eso, ¿no? Trasciende nuestras intenciones. Ujú.
Más curioso, estoy, según estás hablando, recordando una anécdota de la primera vez que me fui a vivir fuera, y ahí es lo importante, la consciencia, y llegué a la sala donde había un montón de personas muy, muy diferentes, no conocía a nadie, estaba sola y de manera inconsciente empecé a rastrear quiénes eran aquellas personas que podían parecerse más a mí, o eran españoles o latinos, ¿no? Que tenía más afinidad, ¿no? Y me di cuenta en ese momento, o quizá unos días después, de que estaba todo el tiempo buscando a personas que me hicieran sentir, porque eso también, sobre todo cuando estás solo en un lugar, más protegido, ¿no? Más pertenecer a algo, ¿no? Pero te pierdes todo lo demás. Cuando empiezas a conocer a personas de otros países, otras culturas, eso es como tener, como viajar con la mente casi. Sí, ahí el gran desafío, porque también hay que reconocer, ¿no? Que uno diría, bueno, pero yo me quiero sentir más cómodo, me quiero... Bueno, ¿cómo hacemos para aumentar nuestra comodidad con personas diferentes? Evidentemente, si yo nunca hablé con una mujer trans o con un varón trans, si nunca conversé en mi vida, y me voy a sentir incómodo. Eso está claro. Ujú, Pero si me doy la posibilidad de conocerlo, de averiguar, de escucharles y demás, de repente esa incomodidad va a ir cayendo y voy a descubrir las oportunidades de aprendizaje que hay ahí. Siempre se puede aprender mucho más de una persona diferente que una persona similar. El tema es que si no escuchamos sus voces, nos van a generar incomodidad, rechazo y demás. Necesitamos exponernos. Necesitamos la curiosidad, por supuesto, ayuda muchísimo, ¿no? Pero necesitamos ujú. acercarnos a personas que son diferentes. Si siempre nos rodeamos con personas similares a uno, y bueno, vamos a seguir estando solamente en nuestros círculos, replicando las desigualdades, tomando decisiones sesgadas y ya. Ujú. Hay que atreverse a salir del círculo, de esa zona de confort también vital, ¿no? Y importante aquí la empatía también, ¿no? Es importante la empatía. Sí, acá en la empatía, digamos, también es una variable que nadie se va a poner en contra de la empatía. Nadie te va a decir no hay que ser empático, ¿no? Pero la partida es un ejercicio difícil, implica una acción, implica un movimiento, ¿no? Y volviendo al tema de normalidad y de sesgo, que está todo atado, vas a ver, Ujú, es mucho más fácil ser empático con alguien similar a uno que con alguien diferente, ¿no? Eh, sí, y eso ha pasado con la crisis de refugiados, cuando vemos, o con la crisis de refugiados, dependiendo de qué país, la gente que llega de Ucrania, que ya tiene un perfil mucho más similar europeo y demás, de repente la empatía crece muchísimo y nos movemos. El gran desafío es cómo generamos empatía con aquellas personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Es el mismo ejercicio, ¿no? Mientras más los conozca, mientras más los escuche, mientras más los humanice, mientras más legitimice su identidad, más fácil va a ser crear empatía, ¿no? Y cuando puedo crear empatía con las personas que están en situaciones de desigualdad, de injusticia y demás, mucho más me voy a involucrar, mucho más voy a accionar para reducir esas mismas desigualdades. Eh, y acá estamos, si querés, con el tema de privilegios, ¿no? Porque las ujú, personas que tenemos privilegios, al no reconocer nuestros privilegios, nos cuesta horrores ser empáticos con aquellas personas que no tienen nuestros privilegios, simplemente porque no lo entendemos, ¿no? ¿Cómo ujú. voy a generar empatía con alguien cuando yo no reconozco mis propios privilegios? Es muy difícil, ¿no? Porque yo qué hago? Proyecto mi identidad. Hey, yo llegué, logré todo esto y pienso, nadie me regaló nadie. Bueno, pero vos fuiste un varón cis, heterosexual, creciste en una clase media alta, nunca pasaste hambre, no todos tienen esas ventajas. Por lo tanto, proyectar tu identidad a otras personas no te va a permitir entender que esas personas no pueden hacer lo mismo que vos hiciste. Por lo tanto, no podés Mm. generar empatía con ellos. Pues volviendo al tema de los privilegios, ¿cómo aliarnos con la inclusión? ¿Cómo ser un aliado dentro de la empresa y también en el entorno cercano, en la sociedad, en la familia, en nuestro contexto? Yo creo que el primer paso fundamental es reconocer nuestros privilegios. Ese primer paso quizás es el más difícil de todos, ¿no? Porque yo veo cómo la gente le da vergüenza, le genera culpa, a veces hasta quieren cuidarlo una vez que reconoce que tiene privilegios.
reconocer privilegios es muy complejo porque no siempre genera la actitud o la predisposición que buscamos, pero es inevitable. Yo no puedo eh, convertirme en un aliado sin antes reconocer los privilegios, ¿no? Ese reconocimiento de privilegios, que no estamos hablando de ser buena o mala persona, no tiene nada que ver, como dije antes, los privilegios no se eligen. Yo no tengo la culpa de que ser varón implique beneficios extra en esta sociedad. Pero sí tengo una responsabilidad, que es muy distinto. La culpa va hacia atrás, de nada me sirve. La responsabilidad va hacia adelante. Ahora que reconoces que como varón tenés más ventajas que otras, puedes caminar por la calle sin ningún tipo de preocupación o con muchas menos preocupaciones, sufrir violencia de género, que se te escucha más, de que a la hora de tener hijos no cae tus posibilidades de ser promovido y demás. Ya viene el segundo paso, pero el primer paso es lidiar con las emociones que genera el reconocer los privilegios. Una vez que reconocer los privilegios, viene la segunda parte, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Muchas personas cuando lo reconocen dicen, ah, ahora entiendo, muchas gracias, y van corriendo a las personas no privilegiadas y le dicen qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y no Mm, va por ahí, ¿no? Un varón diciéndole a las mujeres qué tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo, no sirve. El rol del aliado básicamente son dos. Voy, en primer lugar, a las personas que no tienen privilegios, las escucho, les creo, legitimizo sus historias y hago lo que necesitan. Lo que ellos me dicen, no lo que yo creo que deberían hacer. Lo que yo creo que deberían hacer está tenido por mis privilegios. Yo tengo que creerles, básicamente. Escuchar, mira, mm, necesitamos una sala de lactancia. Listo. Necesitamos un baño que esté a la misma distancia que el baño de los varones. Necesitamos un baño sin género. Les creo. ujú, Necesitamos que haya una política de tal cosa. Ahí está. Lo que es necesario lo tienen las personas sin privilegios. Ellos saben lo que hay que hacer. Yo tengo que ir a escucharlos, creerlos y apoyarlos. Y ujú. otro rol fundamental de las personas privilegiadas es ir a convencer a otras personas privilegiadas. Yo como varón no tengo que ir a las mujeres a decirle qué tienen que hacer y decir, mirá qué gran feminista soy acá. Tengo que ir y trabajar con otros varones. Romper los círculos machistas ahí, romper los comentarios homofóbicos, convencer sobre los privilegios que hay. Necesito trabajar con otros privilegiados. Ahí está mi rol central. Eso es fundamental, ¿no? De que me convierte en un aliado en definitiva, es una persona con privilegios, que reconoce esos privilegios y los quiere poner al servicio de la inclusión. De eso se trata, esto de ser una persona aliada, ¿no? Porque todas las personas tienen privilegios en algún aspecto de su identidad. Cuando no tenés los privilegios, seguro que ya lo sabes. El tema es averiguar cuando sí tenés los privilegios y después ver qué podés hacer al respecto. Ujú. Hay un concepto que me gustaría que nos explicaras porque es importante también entender lo que es el de interseccionalidad. ¿Eso qué significa, qué implica? Parece muy complejo, una palabra está difícil de pronunciar, pero seguro que tú nos lo puedes explicar de una manera sencilla. Y, y básicamente que yo cuando me defino, tú cuando te define, cualquier persona cuando se define, no se define solamente con una característica. Yo no soy solamente varón, ¿no? Eh, soy muchas facetas de mi identidad. Y de todas esas facetas de mi identidad, en algunas estaré del lado privilegiado y en otras del lado no privilegiado, ¿no? El tema es que muchas veces cuando yo solamente trabajo en un aspecto de la identidad, asumo que todas las personas de identidad, por ejemplo, trabajamos en género, vamos a trabajar en mujeres. Asumo que todas las mujeres enfrentan la misma cantidad de obstáculos. Y no, porque las mujeres blancas, las mujeres negras, enfrentan distintos tipos de obstáculos. Las mujeres heterosexuales, las mujeres lesbianas, bisexuales, enfrentan distintos tipos de obstáculos. Las mujeres con o sin discapacidad enfrentan distintos tipos de obstáculos. Pueden llegar a sufrir 2, 3, 4 niveles de discriminación. Entonces, si yo de repente como mujer blanca no reconozco la interseccionalidad de nuestras identidades, corre el riesgo de cambiar la matriz de discriminación, digamos. De repente, está bien, trabajé género, equiparé las desigualdades, pero todas las mujeres que no son blancas siguen enfrentando un montón de obstáculos. Y no se trata de una competencia de, bueno, trabajemos
cuestiones de racialidad, trabajemos temas de cuerpo, trabajemos temas de discapacidad. Se trata de abordar con una mirada interseccional, o sea, entendiendo que nuestras identidades están solapadas por distintos aspectos de desigualdades, ¿no? Lo mismo yo como varón, entiendo que tengo varias capas. En mi caso, gran mayoría de las capas encajan dentro del área de los privilegios. Pero ¿qué pasa? Yo voy a seguir creciendo en edad y eventualmente voy a llegar a una edad que me va a dejar fuera del privilegio. Muchos varones están ansiosos por trabajar la inclusión de personas adultas mayores, porque saben que eventualmente van a hacerlo. Y vamos de nuevo, hasta que no te toca en carne propia, no te involucras. Y tenemos que abordarlo con una mirada interseccional, porque si no es una competencia de ver qué área trabajamos y demás. Vamos a por todo. Ujú. Es como una cosa holística, global, ¿no? Transversal a todo y a lo largo de tu vida, efectivamente, como decíamos al principio. Para poder trabajar eso y deconstruir esa normalidad, pues hace falta esos espacios, ¿no? Dentro de las empresas y en la sociedad y también he visto que proponías hacer un think tank de estos temas y que se sume el mayor número de personas posibles para poder, pues eso, sentarse, conversar, comprender, indagar, autoexplorarse, hacer también autocrítica en algunos casos, ¿no? Y poder avanzar hacia adelante. Sí, necesitamos permanentemente estar hablando, tener nuevas miradas, personalizar a la realidad. Por eso hay un feminismo interseccional, digamos, ir entendiendo las capas, permanentemente ir aprendiendo, ¿no? Es un proceso de construcción que no tiene fin. Yo creo que lejos de eso ser una mala noticia, yo creo que es un lindo camino, ¿no? De aprendizaje continuo. La diversidad humana es tan amplia que es mágica, ¿no? Que podés aprender muchísimas cosas. Y justamente ahora estoy promoviendo un espacio de tratar de entender que quizás muchos de estos movimientos de diversidad, equidad e inclusión o han sido desarrollados en Europa o en Estados Unidos y a veces se replican en América Latina sin entender que la realidad de cada región también es única, especial. Entonces, puntualmente lo que estoy promoviendo en este momento es, bueno, a ver, vamos a entender un poco qué necesitamos adaptar y cuáles son las prioridades de América Latina, que quizás pueda ser diferente al mainstream, digamos, a lo central que se está hablando en los países del hemisferio norte, ¿no? Entonces, eso un poco, ¿no? Permanentemente generar espacios, también lo propongo en empresas, ¿no? Que muchas empresas están creando grupos de afinidad, también se conoce como ERGs, grupos de afinidad para seguir conversando, ¿no? Súmense todos los que quieren aprender sobre cómo incluir a las personas del colectivo LGBTIQ. Súmense todos aquellos que quieren involucrarse en discapacidad. Necesitamos descentralizar, ¿no? Involucrar a la mayor cantidad de personas posibles que estén trabajando, conversando sobre distintos aspectos de la identidad y la inclusión en las organizaciones. Pues sí, es un bonito camino, largo, complicado, pero que hay que transitar. Y Marcelo, ya para terminar, sabiendo como sabemos y estando de acuerdo en el valor y el poder que tiene la diferencia de cada uno, ¿cuál dirías que es tu poder, tu superpoder? Yo creo que, Es pregunta difícil. sí, no, yo creo que está claro, digamos, yo creo que eh, por mi identidad y mis gustos personales, tengo la facilidad a veces de transmitir ciertos conceptos que son complejos de una manera sencilla, no amenazante para otras personas. Me gusta mucho comunicar. El libro que escribí, justamente, Privilegios para Privilegiados, está enfocado a tener una conversación con aquellas personas no convencidas del todo con este movimiento que viene habiendo a nivel global, que lo miran de recelo, que lo miran con un poco de escepticismo, con un poco de miedo quizás. Entonces, es como que siento que, dado que yo comparto y yo transité mucho de eso, ¿no? Yo me reconozco en muchas personas hoy con miedo, hace 12, 15 años atrás, haber estado en esa etapa, ¿no? Y haber recorrido un trayecto que me tomó varios años, ¿no? Entonces, quizás es esto, es tratar de acortar, de que no me tome tantos años desarrollar una mirada empática por una identidad que es distinta a la mía, ¿no? Creo que eso se me da más o menos bien. Eh, y también creo que otro superpoder es que me está yendo bastante bien poner un poco de límite al trabajo para que no me desborde y pueda desarrollar otros aspectos de mi identidad, ¿no? No todo tiene que estar centrado en el trabajo. eh, y hay muchas cosas más en la vida que trabajar
para acumular o quizás sin sentido, ¿no? Pues no son malos poderes. La verdad es que eso sí es muy poderoso. Te agradezco mucho que te hayas sumado a este espacio que pretende ser un espacio de reflexión también, ¿no? De poner sobre la mesa estos temas, de que otras personas se puedan sumar y podamos comprender mejor para ser más inclusivos y también ir deconstruyendo esas normalidades que no siempre nos aportan valor. Así que, Marcelo, muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Mu- Muchas gracias a ti, Azul, por la invitación. Ojalá que siga creciendo este podcast. Felicitaciones por esta iniciativa y bueno, muchos éxitos con el resto de las grabaciones. Muchísimas gracias. Promover una sociedad más inclusiva no es un camino lineal ni sencillo. Se necesita una nueva perspectiva para poder explorarlo. Y Marcelo lo explora desde su experiencia y conocimiento, lo difunde y promueve con humildad y valentía. La valentía que exige desnudar una parte de ti para enfrentar una realidad que al principio puede ser incómoda, aunque si te atreves a transitarla, es posible que descubras la libertad de elegir, por fin, quién quieres ser.